Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz nos indiquen que todos los cadáveres deberán ser identificados por medio de cualquier prueba legal o medio legal, y que en el caso de que el cadáver se encuentre con el rostro desfigurado, se hará su reconstrucción cuando sea posible y se le tiene que tomar fotografías a este procedimiento. Esto aplica para estos estados. Para los estados de Baja California Norte, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, ellos solamente dicen que para los cadáveres que no fueran identificados, se tiene que hacer por medio de testigos. Si el testigo no lo puede identificar a simple vista, se utilizará ADN y otro tipo de elementos de identificación, más ellos no indican que puede ser la reconstrucción un medio viable de identificación. Entonces, solamente en algunos estados aplica, en estos estados no lo aplica, no nos indica que lo tengamos permitido realizar. Como tal, nosotros tenemos que tener conocimiento de anatomía, como les mencionaba. Es muy importante que nosotros sepamos anatomía de cabeza y cuello. Sepamos la ubicación de los huesos principales, huesos frontales, nasales, cigomáticos, maxilares, palatinos, la mandíbula, conocer cómo están ubicados, cómo está la inserción de cada uno de ellos y también tener una idea y un conocimiento sobre los huesos del cráneo, lo que son parietales, occipitales y cómo se fusionan o se cierran con otros huesos aledaños para que nosotros podamos llevar a cabo una reconstrucción como tal. Debemos de tener conocimiento de músculos faciales. Esta es una reproducción que yo hice de los músculos. Estos músculos están hechos en plastilina. No es un cadáver real, es plastilina, donde yo hice la reproducción por el método de Gerasimov, puros músculos. Esta es la técnica de Gerasimov, donde él decía, coloquen músculos y solamente pongamos una capa de piel y ya tengamos la reconstrucción. Esto yo lo hice en un cráneo natural para fines escolares, lo cual no debemos de hacer, pero yo lo hice para que quedara más entendible, donde nosotros tenemos que tener toda el conocimiento de los músculos, dónde se ubican, cómo se insertan, cómo están colocados. Si se dan cuenta, no se ve tan mal, parece como si hubiéramos tuviendo una disección de un cadáver, se ve muy bien. En una práctica presencial se podría hacer este tipo de trabajo también. Esto está hecho con plastilina de escultor, color terracota. Debemos también tener conocimientos de los puntos craniométricos, que eso es muy importante. Estos puntos craniométricos, el odontólogo tiene un amplio conocimiento de estos puntos craniométricos. ¿Por qué? Porque en su formación universitaria, ellos llevan a cabo tratamientos de ortodoncia, que es la recolocación de los dientes en su arco como tal, cuando los dientes están en una mala posición o, como se dice coloquialmente, chuecos. El ortodoncista toma mediciones de toda la cara utilizando puntos craniométricos. Y estos puntos craniométricos son de suma importancia para que nosotros sepamos dónde existen los grosores y cuáles son los grosores más grandes y más pequeños. Debemos de tener también esquemas de este tipo de elementos. Y tener nuestras tablas de parámetros de grosores faciales. Esta tabla está propuesta por His en 1985, tiene como 36 años esta tablita, en la cual también este autor His realizó estudios sobre los grosores de la piel, donde nos decía que estos puntos craniométricos, en el caso de los masculinos que tengan entre 17 a 40 años, este debería de ser el grosor que deberíamos de utilizar. Y para los masculinos de 50 a 72 años, estos son los grosores que tendríamos que utilizar en cada uno de los puntos craneales. El punto 1 al punto 9 son puntos únicos, que quiere decir que van a ir sobre la línea media, y del punto 10 al punto 16 son puntos pares. Van a ir estos puntos tanto en lado derecho como en lado izquierdo. Y en femenino aplica solamente una tabla de parámetro para 18 a 52 años. Y una de las preguntas importantes es, ¿por qué no hay parámetro para niños? Porque recordemos que los niños no tienen un crecimiento establecido hasta que no tienen una edad
después de los 14, 15 años. Los niños tienen una cara pequeñita, no tienen los rasgos bien detallados, bien establecidos, y conforme van creciendo, a partir de los 13, 14 años, ya su carita ya no va a crecer, ya se va a quedar bien establecido. Entonces, no se tiene todavía rasgos identificativos en esa edad, por eso no se tienen tablas de niños como tal. Esta tabla también la podemos encontrar en el libro de identificación forense del doctor Correa, en la cual nos indica también otro autor, lo que es Koenman y Crutchley, en 1898, es una tabla muy vieja, en donde también tiene los puntos craniométricos y nos dice que para los hombres que están muy delgados, estos son los grosores que debemos de utilizar, y para los hombres que están bien alimentados, los puntos que tenemos que utilizar. Y otra de las preguntas importantes sería, si yo tengo un cráneo, ¿cómo voy a saber si ese cráneo era una persona bien alimentada o no bien alimentada? Si era gordito, era delgadito, yo no lo voy a saber, lo único que tengo es un cráneo. Yo lo que tengo que hacer en este caso es utilizar una tabla con parámetros intermedios, ni tan delgadito, ni una persona tan un poco obesa, porque es algo que yo no lo sé. Yo solamente tengo un cráneo. ¿Cómo puedo utilizar un parámetro muy delgado o bien alimentado o un parámetro de una persona que en vida era una persona con obesidad? Yo no lo sé. Solamente tengo un cráneo y un cráneo no va a decirme, es que él era delgadito, él era de complexión robusta, no. Todos los cráneos son iguales con las mismas características. Tenemos que utilizar medidas estándar, una media en estos parámetros. En esta tabla también nos indica para femenino muy delgado y bien alimentado y un rango de variación que podría haber entre uno y otro. Esta tabla se me hace más compleja, más en desuso, no está tan viable. En México ya sí tenemos nuestras propias tablas de grosores faciales establecidas por la maestra Lorena Valencia, antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde ellas hicieron muchos estudios igual con varios cadáveres, en las cuales ya establecen tablas promedio para mexicanos de cómo deberíamos nosotros de tener estos grosores faciales. Son tablas muy interesantes que se utilizan y ellas toman parámetros intermedios, no bien alimentados, no muy con personas que se creen que fueron obesas, sino parámetros intermedios. Ese es un apartado importante y esta información es de la más actualizada, en donde ellas nos dicen, por ejemplo, regreso, en la tablita, el punto número 1 nos dice cuántos milímetros debemos de hacer nuestro grosor facial y aquí nos van indicando en este esquema dónde va ubicado el punto número 1. Si se dan cuenta, el número 1, 2, 3, 4 hasta el punto 10 están sobre la línea media del cráneo y del punto 11 al 21 son puntos pares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Inclusive abajo tiene una tablita en donde nos va haciendo la indicación cómo se llama cada uno de los puntos. Esta tablita y este cuadro se me hacen muy interesantes, está más orientado a lo que es la complexión del mexicano. También ellas nos aportan esta tabla que se llaman formas faciales. No todos tenemos la misma forma de la cara, unos tienen la forma de cara más ovalada, más redonda, más cuadrada, en forma de pera, en forma de cono invertido. Todos tenemos diversas tablas, diversas formas de caras en las cuales también tenemos que ayudarnos y orientarnos para ver qué tipo de cara nosotros estamos teniendo junto con el cráneo. Cuando nosotros tomamos las mediciones, vamos teniendo una forma. Si se dan cuenta, no es un trabajo sencillo, sí se requiere mucho conocimiento y mucha práctica para llevarlo a cabo. Como les mencionaba, necesitamos hacer un análisis previo. Primero, cuando tenemos nosotros el cráneo, tenemos que determinar el sexo. ¿Es masculino o es femenino? En esta imagen yo les tengo un cráneo masculino y un femenino. El que tenemos del lado izquierdo es un masculino. Se ve claramente cómo sus órbitas son más cuadradas, está un poquito más grande, los huesos cigomáticos son más grandes, la mandíbula es más grande, el hueso maxilar es más grande, la glabela está más prominente a comparación del cráneo femenino. Las órbitas están un poquito más redondeadas, el hueso cigomático es más delgado, la mandíbula está más redondeada. Entonces, tenemos primero que analizar si es un cráneo masculino o femenino para saber qué vamos a reconstruir, un hombre o una mujer. Tenemos también que analizar
y estimar la edad que tiene. ¿Qué edad tiene este cráneo? Una estimación. Podemos utilizar las tablas de cronología dental en la cual podemos contar las piezas dentarias que tiene para saber si es un adulto, un niño o un adolescente y saber a qué nos estamos enfrentando. También derivado a que tenemos muchas personas con síndromes, por ejemplo, acondroplasia, enanismo, que podemos confundirlo con niños teniendo un cráneo chiquito. Vamos a pensar que es niño de primera instancia, pero al momento que le revisamos los dientes vamos a darnos cuenta que tiene una dentición permanente. Entonces ya podemos tener una orientación clara y sencilla que vamos sobre la reconstrucción de un adulto. Tenemos también que analizar lo que es la famosa raza, lo que se le mencionaba antes como las razas humanas, ahora lo que es una ancestría, si son negroide, si tiene una afinidad mongoloide o caucasoide. El famoso negroide, pues no, aquí están las características claras de una persona con características negroides. El que le sigue es una persona con afinidad biológica mongoloide, las personas coreanas, asiáticas, y los caucasoides que tenemos ya del lado derecho, que es una persona con características europeas, blancos, de piel, de cabello rubio, ojos claros. Entonces tenemos también que analizar basado en características del cráneo, porque también los cráneos entre un negroide, un caucasoide y un mongoloide son completamente diferentes. Entonces, analizando el cráneo, vamos a nosotros a determinar qué ancestría tiene. Aquí tenemos igual una tablita que nos indica, basado en las características del cráneo, si vamos llegando a negroide, mongoloide o caucasoide, y si es caucasoide, si es nórdico, alpino o mediterráneo. Mediante los análisis de estructuras específicas del cráneo, vamos a percatarnos mediante esta tablita. Después de que nosotros hagamos este análisis previo, debemos de determinar qué método vamos a utilizar, el de Gerasimov, colocación de puros músculos, o el de Krogman, utilizando grosores faciales. ¿Qué hacemos? Pues bueno, el método más utilizado no es ni el de Gerasimov ni el de Krogman, es el método de Richard Knipp, que también es llamado método combinado. ¿A qué se refiere el método de Richard Knipp? Dice Richard Knipp que es muy importante la técnica de Gerasimov, pero también es importante la técnica de Krogman, por lo cual él propone que se combinen ambas técnicas, tanto la de Gerasimov como la de Krogman, para poder llevar a cabo una reconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos la reproducción del cráneo, colocamos grosores faciales, colocamos músculos y después la piel, y sería un método más completo. Este es un trabajo de Karen Taylor que a mí me encanta y es algo formidable, en el cual nos dice que cuando nosotros seleccionamos la técnica debemos hacer una reconstrucción bidimensional. Lo que hace Karen Taylor de un cráneo, le pone sus grosores faciales y sobre este grosor facial ella hace un dibujo para tener una idea basado en los grosores, cómo es la forma de la cara, el tamaño de los ojos, nariz, y sobre este dibujo realiza una reconstrucción. Este es de un caso real que ella tuvo. Esta es la imagen que ella reconstruyó de forma bidimensional, hizo la escultura tridimensional idéntico a esta imagen y esta era la persona desaparecida y coincidieron perfectamente. Si se dan cuenta, el trabajo es formidable, es con una aproximación muy, muy clara y establecida. ¿Cómo es el método que nosotros tenemos que utilizar y cómo debemos de hacerlo? Primero, tenemos que sacar una reproducción del cráneo. Después, tenemos que colocar esta reproducción en una base metálica o de madera. Tenemos que colocarle los grosores faciales y después empezar a colocar lo que es la arcilla o la plastilina. Cuando nosotros terminamos de unir nuestros grosores faciales con plastilina, hacemos una unión de puntos también llamada red. Vamos a llenar todos los espacios huecos que vamos encontrando. Vamos a colocar prótesis oculares que nosotros debemos elaborar, sería lo correcto elaborarlas, elaborar pabellones auriculares, cejas, nariz y el acabado final. Les voy a mostrar imágenes. Una forma de hacer una réplica de cráneo podemos hacerla de dos tipos. Puede ser por uso de alginato y yeso, que es lo más convencional, pero se gasta muchísimo dinero porque requerimos mucho alginato, o puede ser por medio de caucho de silicón con matriz de fibra de vidrio.
en el cual nosotros, aquí les pongo unas imágenes de cómo la reproducción de un cráneo lo hicimos con esta técnica, en el cual tuvimos un caucho de silicón, al cráneo lo dividimos en dos partes y la mandíbula igual en dos, para poder obtener una reproducción tanto en caucho como en fibra de vidrio, tanto del cráneo como de la mandíbula. La ventaja de sacar una reproducción con caucho de silicón y matriz de fibra de vidrio es que yo puedo obtener 100 reproducciones a lo mínimo de este cráneo. Si yo lo utilizara para dar clases y que yo quiero sacar muchas reproducciones de cráneos para mis alumnos, esta muestra me sirve hasta 100 veces. Pero una muestra con alginato y yeso, nada más es una vez. Yo saco una reproducción, a lo mucho dos, del cráneo y ya el alginato y el yeso ya no sirve. Entonces tengo que tirar. Entonces, esta sería la más clara, precisa. Hay que tener conocimientos de cómo debemos colocar el caucho, cómo debemos de hacer una matriz de fibra de vidrio. Esto ya es un conocimiento extra que debemos de tener. Cuando nosotros tenemos esta reproducción de caucho de silicón y matriz de fibra de vidrio, nosotros sacamos la reproducción con resina poliéster. Unimos las partes del cráneo, colocamos la resina poliéster con activador y al final va a pasar por un proceso exotérmico, se va a calentar el modelo, nos esperamos una media hora, se enfría y lo sacamos del caucho de silicón y obtenemos esta muestra, que es más precisa e inclusive se pueden ver hasta las suturas, es muy, muy fidedigna y puedo tener 100 reproducciones sobre este mismo modelo. Este es hecho con caucho de silicón y matriz de fibra de vidrio, que es menos pesado, es más fácil de trabajar, es más ligero. A comparación de la reproducción con alginato y yeso, pues nosotros tenemos que utilizar enormes cantidades de alginato y dividir nuestro cráneo en dos. Al final, unir estas porciones para obtener un cráneo en yeso. Esto es demasiado pesado, es un poco más burdo, no tiene mejor definición. Pero aquí, pues si es con lo que se cuenta el material, se tiene que hacer, que lo preciso sería hacerlo con caucho de silicón, por lo menos la parte importante. Si no tenemos para hacer la matriz de fibra de vidrio, se puede hacer con yeso, sin ningún problema, solamente es para sostén. Después de que nosotros tengamos la reproducción, ya sea por caucho de silicón o por alginato y yeso dental, tenemos que montar nuestro cráneo en una base de madera o metal. Cuando utilizamos yeso hay que utilizar metal porque definitivamente se va a vencer el modelo. Si nosotros tenemos un cráneo pesado, una reproducción, lo ponemos en esta base de madera junto con toda la plastilina que nosotros vamos a utilizar, el modelo se va a vencer y se va a empezar a caer, no va a resistir. Se puede hacer también una base de metal y que sería un poquito más resistente. Posteriormente vamos a colocar los puntos o los grosores faciales. Aquí lo hice sobre un cráneo real, para nada más para fines ilustrativos, en el cual yo me basé en una tabla. Este cráneo tiene características masculinas. Utilicé un parámetro estándar medio. Coloqué los grosores faciales con tubos de silicón, los empecé a cortar basado en las medidas de las tablas y los empecé a colocar. Después de que yo los coloco, aquí es en otro modelo, empiezo a unir los puntos con plastilina, respetando el grosor de cada uno de los puntos. Empiezo a colocarlos y al final lo que hago es hacer la reproducción de los músculos, como lo dice Gerasimov, respetando el grosor facial, que es muy, muy importante. Aquí les coloco las imágenes de cómo voy llevando avances, de cómo se va realizando. En el del lado derecho estamos solamente con la unión de puntos, del lado izquierdo ya coloqué los músculos para darle forma ya como tal al modelo. Cuando yo tengo esto hecho, tengo que elaborar los ojos. Como digo, los ojos no se compran, los ojos no voy a colocarle nada más 2 bolitas de unicel y los coloco, no. Los ojos, lo más preciso, se tienen que elaborar. ¿Cómo se hacen los ojos? Se hacen con acrílico dental de color blanco, en el cual nosotros utilizamos un molde que se le llama también caja de muerto, como el que ustedes ven en su lado derecho, de metal, donde tenemos la reproducción del tamaño de las cuencas y obtenemos estas cuencas en acrílico. Hacemos la fase artística por medio de un pedazo de
de cartoncillo de color negro, obtenemos un círculo del tamaño de la dimensión del ojo como tal, y vamos generando una fase artística por medio de pinturas al óleo. Vamos haciendo un trabajo de colocación de color del centro a la periferia con rayado en línea. Al final le ponemos un puntito central indicando la pupila, recortamos y lo pegamos en nuestras cuencas. Y cuando lo pegamos en nuestras cuencas, lo que vamos a hacer es con un hilo rojo, vamos a ir desprendiendo pequeñas fibritas para dar este efecto más realista sobre si fueran pequeños vasos sanguíneos que están en el ojo. Y se le ve una forma un poquito más realista. Podemos hacer los cafés verdes, azules, sin ningún problema, pero hay que utilizar la ubicación de los colores primarios y la combinación para que se vea lo más real posible. Esto también es parte del proceso de experiencia de la reconstrucción. Y tenemos que colocarlos como lo indican nuestra fuente bibliográfica en la parte central de la órbita, ubicando todos los espacios sin que queden más salido de la cuenca, que quede del punto central al punto esquinal de la órbita y la pupila quede en el centro. Así tenemos que colocarlos y ubicarlos. Es muy, muy importante que hagamos bien este trabajo. Los oídos, ¿cómo se hacen los oídos? Los oídos no se compran tampoco, los oídos nosotros también hay que hacerlos con el mismo material. La señora Karen Taylor en su libro Art Reconstruction Forensic nos indica paso a paso cómo hacer los oídos, y esto yo lo hago representando lo que dice el libro de la maestra Karen Taylor, en el cual nos dice cómo hacer poco a poco el pabellón auricular, dándole forma con los speakers, paso a paso. Cuando nosotros lo tenemos que reposicionarlo como indica la literatura a nivel central del orificio auricular con una inclinación de 15 a 20 grados sobre el cráneo. Unimos todos los puntos, colocamos y le damos el acabado final. Cejas, las cejas a nivel de los arcos superciliares, colocamos los ojos y las pestañas podemos colocar una pequeña línea y hacemos un rayadito. No hay que colocarle pestañas de fantasía, como lo que se usan comúnmente, que son pestañas artificiales. Esto no le da un realismo. Si le ponemos cejas de cabello, también no le da un realismo. Si ponemos ojos de personas, también no le, o de muñecos o de peluches, no le dan un realismo como tal a la escultura. Necesitamos de ser lo más viables posibles. La nariz tenemos que guiarnos en las características primordiales y en los labios, preferentemente cuando los dientes tienen alguna alteración, por ejemplo, una maloclusión o una característica importante, hay que dejar la boca semiabierta. ¿Con qué finalidad de estar semiabierta? Que si la persona viera la reconstrucción y se apreciara esta característica dental, podría decir, es que, no sé, la persona que se busca tiene estos dos dientes, no sé, en mal posición, están girados hacia la derecha, hacia la izquierda, y al tener el modelo con esta característica, podemos darnos cuenta de este elemento. Por eso es importante dejar la boca abierta, semiabierta. La nariz, igual haciéndole sus narinas respectivas, respetando base de la nariz y el puente de la nariz, bien establecidos como lo indican. Cómo lo vamos a ir colocando los labios a nivel de ambas pupilas. Vamos a obtener el largo de nuestro labio y a nivel de las emisuras caninas. En el caso de la nariz, pues donde está todo lo que es la apertura nasal, todo lo que es este hueco nasal, vamos a ir tomando lo que es el ancho y el largo, respetando todo lo que nos va diciendo la literatura. Al final le vamos dando un acabado que es un alisadito, un pequeño brillo, para obtener una reproducción más clara y precisa como tal. Cabello, no, desconocemos cómo tenga el cabello la persona. Si sabemos que es un masculino, hay que hacer el cabello un poco más definido. En el caso de las mujeres, tratar de hacer un cabello recogido porque no sabemos si tiene cabello corto o largo. Hacer algo más común que podamos nosotros
tener como elemento de identificación. También es importante, en el cuello no hay una literatura para hacer un cuello porque nadie puede tener una característica específica en cuello o que nosotros podamos saber si alguien tenía algo específico en el cuello. Aquí en la base de la madera nosotros colocamos una enorme cantidad de plastilina y hacemos la configuración de un cuello y le podemos poner a lo mejor una camisa para que ya tenga una presencia más clara y precisa. ¿Por qué se ve de color esta plastilina? La plastilina de escultor solamente hay dos colores, color terracota y color verde. Entonces, pues lo más viable es el color terracota, este color café. En arcilla también el color es como café terracota, pero como les digo, no recomiendo el uso de la arcilla, es demasiado molesto utilizarla. Pues no sé si tengan alguna duda, es una explicación clara de cómo se hace una reconstrucción. Yo considero que para que uno pueda hacer una reconstrucción necesita hacerlo de forma presencial, tener el cráneo y así, punto por punto, cómo se hace esto, cómo lo voy reconstruyendo y llevar clases claras y precisas para explicarles cómo se hacen las cuencas, cómo se hacen los oídos, la formación de la nariz, cómo se ubica, cómo tienen que hacerlo paso a paso, desde la reproducción del cráneo hasta el acabado final. Eso sería muy, muy importante poderlo trabajar de forma presencial. En esta ponencia traté por medio de imágenes, darles una explicación sobre ello. Les agradezco muchísimo su atención. Una disculpa por los errores y fallas técnicas que se presentaron en esta conferencia. Son cosas que a veces salen fuera o del control del ponente, pero bueno, espero que no haya existido mucho problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. No sé si los asistentes tengan alguna duda, quieran generar alguna pregunta de acuerdo a la ponencia. No sé, probablemente en el chat. Ahí vamos a ver el chat. A lo mejor si existe alguna pregunta. Voy a regresar al chat, voy a verlo desde el inicio. A lo mejor se nos puede ayudar. Ok, bueno, los problemas que la presentación. Igual agradecimientos porque, Guatemala, saludos a Guatemala, muchas gracias, bienvenidos. Si el sujeto tiene barba o bigote, también se implementaría, sí. En el caso de que tuviera barba o bigote, se podría colocar igual con plastilina, se utiliza una capa más delgada, se coloca y por medio de los stickers se va dando la forma de los cabellitos. Pero es algo que es bien subjetivo, es que yo no voy a saber si, a pesar de que mi cráneo sea masculino, no voy a saber si tenía barba o bigote. No lo voy a saber, entonces tengo que hacerlo lo más común posible. Por eso es un método orientativo, subjetivo, no me va a dar una identidad viable, porque yo no sé si tampoco la persona tenía una cicatriz en cara o tenía a lo mejor, no sé, un problema ocular y a lo mejor no tenía un ojo y yo le coloqué los dos. Es algo que yo no lo sé. Entonces, nada más estoy llevando una subjetividad el trabajo. Ok. Desde el puerto de Veracruz, doctor. Ay, doctor Mata, muchísimas gracias. Saludos hasta Veracruz. Para los estados que no permiten hacer reconstrucción a partir del cráneo, no se puede tomar un escaneo para estereolitografía, ser más precisos, no, sino que la normatividad indica que lo más idóneo es que si no lo identifican por medio de testigos, mejor que se utilice genética y se acabó, que no sea tan manipulable ello, que sí sería bueno para mí aplicarlo en todo y si se hace por medio de estereolitografía sería más práctico la reproducción en tercera dimensión con estas impresoras en 3D, pues ya nos evitaríamos todo el gasto de alginato, resina, un caucho de silicón, sería más práctico, la verdad, pero sería una unificación en el país, en los congresos de identificación, llevar a cabo este trabajo y que todos estén en un consenso que lo podamos realizar y esté permitido realizarlo. Muchísimas gracias, saludos igual hasta Bolivia, muy amables, muchísimas gracias. Igual a todos los ponentes, igual muchísimas gracias. Ya no veo más dudas, más inquietudes. Pues bueno, creo que son todas.
Alexa, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Estoy viendo aquí en el en vivo Ah, en ya hay Facebook, otras. por si Ya no hay aparecieron algunas otras. preguntas. Sí, ¿qué opina de la aproximación digital? Dice por ahí. Aproximación digital, pues su mismo nombre lo dice, es una aproximación. Solamente estamos, igual que la reconstrucción, estamos teniendo una idea objetiva de cómo puede ser la persona mediante el empleo de una técnica o un método. Solamente se tiene ello, no se tiene un establecimiento como tal. Nosotros sabemos y debemos de saber que debemos de utilizar la mayor cantidad de métodos posibles que sean viables y que nos lleven a una identificación fidedigna. Si tenemos métodos orientativos, métodos subjetivos, podríamos tardarnos un poco más, podríamos caer en errores, en falsos positivos. Entonces, cuando son aproximaciones, yo prefiero mejor utilizar algo que me genere un resultado más práctico que algo que pueda nada más generarme una aproximación. Como indica, la reconstrucción también es una aproximación, inclusive en otros países también se les conoce como aproximación facial a la reconstrucción escultórica facial. Son sinónimos y nos llevan a un resultado subjetivo. Saludos igual desde Perú, igual muchísimas gracias. ¿Cuántas escuelas o lugares tienen esta profesión? Saludos desde Tultitlán, Estado de México. Saludos a Tultitlán. Escuelas como tal que se dediquen a la reconstrucción, solamente probablemente podría ser la Escuela Superior de San Carlos, que llevan la licenciatura como en escultura, algo así como talleres de escultura. Ahí podría uno tener más agilidad con las manos para realizar estos métodos, el dibujar, el poder tener reproducciones más gráficas. Hay muchas escuelas que llevan a cabo la licenciatura en criminalística que realizan talleres de reconstrucción escultórica facial. La UNAM, por medio de Intelimaster, está haciendo igual talleres diplomados de reconstrucción facial. La Escuela Jurídica y Forense del Sureste tiene talleres también de reconstrucción facial, pero así como tal, establecido en un diplomado claro y preciso, no, no hay como tal. Gracias igual, felicitaciones, muchas gracias. Igual disculpando las interrupciones propias de esta tecnología. Si la persona tiene una lesión desfigurativa en rostro o cabeza, ¿tendría que reconstruirse el modelo? Sí. Si es una lesión, por ejemplo, por un proyectil de arma de fuego, lo más claro y preciso sería mejor dejarlo esa alteración, pero si el cráneo está reconstruido por vía natural, ¿qué quiere decir? Que se estuvieron cayendo los pedacitos por la erosión del ambiente donde estaba o porque fue exhumado ese cráneo para hacer la reconstrucción y ya está dañado, alterado, hay que reconstruirlo pues lo más leve posible sin manipularlo tanto. Y siempre cada vez que se genera una petición para hacer una reconstrucción, también el Ministerio Público se va a percatar que este cráneo tenga condiciones idóneas para poderlo reconstruir. Si ve que está completamente fragmentado, pues no, él va también a manejar como que no es empleado, no podría ser viable, porque eso de estar reconstruyendo una taza rota y dejarla igual, pues es imposible. No, nos va a faltar pequeñas partes que pueden ser detonantes. Ya, muchísimas gracias. Gracias, Hazel. Un abrazote, hermosa. Muchas gracias, gracias. Sí, ahora creo que sí, son todas las preguntas, Alexa. Creo que sí. Listo, maestra. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Otra pregunta, en caso de Sí. atropello de cráneo, bueno, menciona que hubo un caso en su comunidad en donde un camión aplastó la cabeza del peatón. Me imagino Ujú. que la pregunta va dirigida a, bueno, ¿qué sucedería en ese caso con la reconstrucción? Ok, en cuanto a un atropellamiento, también tenemos que ver si la cabeza fue completamente aplastada o fracturada por el neumático de este vehículo. La mayoría de ellas sí genera unas fracturas, pero fracturas ligeras que no altera de forma grave la estructura de este cráneo, en el cual sí podemos generar una reconstrucción. Recordemos, la reconstrucción facial solamente se hace cuando no contamos con tejido blando. ¿Qué quiere decir músculos y piel? Que tenemos el esqueleto. En el caso de un atropellado,
sí vamos a tener la piel todo completamente deformada, con lesiones, pero la vamos a tener. Aquí sería otro apartado para este tipo de casos, lo que es la cosmetología facial, lo que es el reacomodo de la piel, colocarle un poquito del trabajo de tanatopraxia, lo que es maquillarlo y todo para darle una característica, pero en este tipo de casos, el cadáver tiene músculos, tiene piel, tiene todo, alterado, pero lo tiene. La reconstrucción se lleva a cabo cuando no contamos con nada de ello, solamente tenemos el cráneo como tal. Ujú. Gracias, gracias. Igual a todos, muchísimas gracias, asistentes, a todos los países que nos acompañaron. No me esperé que estuviéramos tanta gente de diversos países. Muchísimas gracias. Saludos hasta su país. A todos, igual aquí en México, en cualquier rinconcito de esta República Mexicana, igual un abrazo, un agradecimiento. Pues estoy a la orden. Redes sociales como Natalie Maldonado, área forense también lo pueden encontrar, correo electrónico DRA, de doctora.maldonado83@gmail.com. Para las dudas que tengan, inquietudes, con mucho gusto también puedo contestarlas por correo electrónico. Pues ahora sí, maestra, muchísimas gracias nuevamente por el acompañamiento que tuvo con el Colegio de Ciencias Forenses y Periciales y a su vez con el Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas. Muchas gracias a todos los asistentes nuevamente por acompañarnos esta semana. La siguiente semana tendremos el acompañamiento de la perito Teresa Durán con el tema genética forense para quienes gusten asistir y para quienes quieran obtener su constancia con valor curricular de esta ponencia, con mucho gusto pueden hacerlo por medio de los grupos en donde estén ingresados en cualquiera de las salas. Nuevamente, maestra, le agradecemos mucho su ponencia. Gracias por toda la información que nos aportó el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en las próximas ponencias también, doctora, y a todos los asistentes. Muchas gracias y también extendemos esta invitación para nuestro próximo campamento forense que ya está muy cerca, el día 30 de octubre. Tendremos nuestro campamento forense en su 7ª edición, en donde, bueno, como ya saben, realizamos la búsqueda, preservación y procesamiento de fosas clandestinas de acuerdo con el protocolo de tratamiento e identificación forense. Nuevamente, muchas gracias y que pasen una excelente noche a todos. Gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alexa, por tu intervención y tu moderación en esta ponencia. Igual, nuevamente agradeciendo al Colegio de Ciencias Forenses y Gracias, profesora. de Iztapaluca y al Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas, a sus directivos Clara Gracias, Domínguez y al amable. maestro Napoleón Carrillo, extender nuevamente el agradecimiento para presentar esta ponencia. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche. Gracias, gracias.